Hola a todos, gracias por venir. Primero que todo, gracias a Sara por todo el entrenamiento. Este proceso ha sido muy importante para mí. Yo no estoy acostumbrado a hablar en público. Estoy haciendo un proyecto inmobiliario y me ha tocado aprender a promover el mensaje que queremos transmitir y la ciudad que, como yo la veo, como deberíamos desearla y quererla. El objetivo de hoy es poder transmitirles cómo tenemos la ciudad hoy y cómo es una posibilidad de la ciudad que nos merecemos y deberíamos tener. Es un reto, no es de un día para otro. Algunos conceptos pueden sonar algo idealistas, pero es tratar de ver la película completa y ver cómo podemos elaborar una estrategia para así ir haciendo cambios poco a poco y tener una ciudad para las personas. Antes de empezar con todo este cuento de la ciudad, voy a hablar un poco de mi historia para que tengan un poco de contexto. Yo estudié arquitectura en ISMUS. Hace 20 años empecé a estudiar en esa carrera. Yo cuando estaba en la escuela ya sabía que quería ser arquitecto por algún motivo. No tengo familiares en la industria, ni primos, ni tíos. Tal vez a esa edad, a los 15, 16 años, tal vez las ideas eran unas ideas muy maduras o no eran las ideas correctas. Y posiblemente me podía haber estrellado cuando voy a la universidad y de repente me encontraba con esta carrera que exige mucho y que exige de pasión para poder ejercerla. Y por suerte eso fue lo que sucedió. Cuando llegué a la universidad, eh, me encontré con un mundo totalmente nuevo para mí. Después de salir de la escuela, conocí otras personas, otras culturas, y la estructura de esa universidad es una estructura diferente, un modelo diferente de educar. En esa universidad, a diferencia de lo común, nosotros damos una materia por 2 semanas con un solo profesor, en vez de dar 5 o 6 materias al semestre. Eso hace que, primero, los profesores, la mayoría eran arquitectos que tenían su propia práctica de todas partes del mundo porque podían viajar a Panamá por 2 semanas. Y por otro lado, nos concentramos en una sola materia por 2 semanas. De 9 a 5 de la tarde, 2 semanas, y se terminaba. Ya sea una materia de diseño o una materia de historia. Eso nos hacía profundizar mucho sobre la carrera y por eso algunas personas pueden sentir que esta carrera, tal vez en esta universidad, es muy pesada, porque sí requiere algo de pasión y requiere mucha dedicación. Los arquitectos, por conocimiento, solemos trasnocharnos cuando hacemos un proyecto. Y el primer encuentro que yo tuve, o validación que yo tuve de que estoy en el camino correcto y que me apasiona la carrera de arquitectura, fue cuando me tocó hacer una pasantía. Tuve el privilegio y la suerte de viajar a Sevilla y hacer la pasantía allá. Viví unos meses en Europa. Por primera vez viajaba a Europa a los 20 años y me encontré con este puente en Sevilla. Se llama el Puente del Alamillo, por un arquitecto que se llama Santiago Calatrava. Yo era la primera vez que me encontraba con una obra de arquitectura de un arquitecto que en ese momento yo consideraba nivel mundial. Era como el Messi de los arquitectos para mí en ese momento. Y yo no podía creer que tenía la oportunidad de ver una obra tan imponente en ingeniería y en diseño, cuando por 2, 3 años estando en la universidad siempre nos hablan de estas obras en Estados Unidos, en Europa, en Asia, y solamente veía todas estas magníficas obras en los libros y nunca tenía esa oportunidad de poder vivirlo en persona. Y esta fue la primera obra y por eso estoy mostrando esta foto, porque la sensación que yo tuve al ver este puente, al caminarlo, tomé más de 100 fotos creo, sentí que era mi Disney. Y ahí se dije, esto me genera felicidad. Este es el camino para mí, esto es lo que yo quiero para el resto de mi vida. En ese mismo viaje tuve la oportunidad de visitar otros países. Esto es en Barcelona, de uno de mis arquitectos favoritos, Mies van der Rohe. Este es el pabellón de Barcelona. Y esta obra, siempre siendo contradictoria entre el mundo de la arquitectura, a algunos les gusta, a algunos no les gusta, siguió generando una impresión para mí de la magnitud del impacto que tiene. Este es el Museo de Guggenheim en Bilbao, que le hizo el arquitecto Frank Gehry, que también hizo un proyecto aquí en Panamá. Eh, y aquí yo estaba listo con todas las ansiedades y todas las ganas de ejercer la carrera. Aquí estaba a un año de terminar mi carrera y yo decidí
que tenía que ejercer. Y justamente en el proceso de empezar a hacer mi tesis en mi universidad, ISMUS, para poder graduarte hay que hacer un proyecto de grado. En ese preciso momento, tal vez la inmadurez o tal vez subestimé el proyecto de tesis, decidí buscar proyectos como arquitecto porque simplemente tenía que ejercer y navegar este mundo de diseño. Y al mismo tiempo que estaba haciendo mi tesis, logré abrir una oficina de arquitectura con un amigo en la universidad, logramos coger proyectos y empezó esta aventura y este mundo que yo me despertaba todos los días, me despierto, voy contento al trabajo, estaba en una burbuja. Al mismo tiempo, inocentemente, a la edad que tenía, o sea, no tenía ni una experiencia laboral, no tenía experiencia de tratar con clientes, no tenía experiencia en el mundo constructivo, en planos de construcción. En la universidad solamente nos enseñaban a diseñar conceptos. Me fui dando cuenta que poquito a poquito me iba desenamorando de la carrera y yo le echaba mucho la culpa a los clientes porque los clientes, de la manera que yo lo viví, me minimizaban, no me valoraban, siempre me querían negociar, me querían imponer sus conceptos y yo no lograba, tal vez no tenía la experiencia o el conocimiento suficiente como para poder imponer. Y no es algo de imponer por ser una persona cerrada, sino es encontrar la manera y justificar los conceptos y la filosofía que uno quiere poner como arquitecto. En ese momento tal vez no tenía esa capacidad y me fui como que estrellando con la carrera y estrellando con la carrera y me fui desenamorando y llegué a un punto donde yo dije, yo no puedo seguir en este camino porque ya se va a convertir más en un trabajo y una obligación. Yo no entendía esa contradicción que yo tenía, que me apasionaba la carrera, pero no me estaba apasionando lo que estaba haciendo. No me estaba apasionando los proyectos que estaba haciendo, ni el camino que estaba cogiendo, y no, definitivamente no quería tener ese camino permanente por el resto de mi vida. Ahí tuve una reflexión donde yo dije, ¿qué hago? Y la decisión fue casi que rápida, pero fue una decisión atrevida para mí. Yo soy una persona que sueño mucho y que tengo planes, y en ese momento tuve que recalibrar un poco el plan maestro de mi vida. Y fue, si no puedo contra los clientes, de repente yo tengo que ser el cliente y de repente yo tengo que contratarme a mí. Eh, y eso implicaba qué significa ser el cliente, qué significa poder ir y envisionar un proyecto y poder contratar a un arquitecto. Y ahí ya con un poco de madurez y con experiencia me di cuenta que para hacer eso, tal vez ahorita sí tengo que hacer el camino correcto de ir a coger experiencia y fui a buscar proyectos, fui a buscar trabajo en una desarrolladora inmobiliaria para poder aprender de todas las partes que ni siquiera había tenido experiencia, en la parte financiera, préstamos, deudas bancarias, comercial, ventas, estructuras, electromecánica, construcción, etcétera. Todo el mundo que gira alrededor de un proyecto era lo que de repente me faltaba a mí y lo entendí y me atreví a cambiar los planes de mi vida y pude empezar este camino y este plan maestro de educarme, de coger experiencia, de crecer, para así ponerme en la posición correcta de poder llegar a un día de yo poder ser el cliente y yo poder ejercer como arquitecto la carrera que tanto me apasiona. Lo echo para atrás. Zoom. Ahí está. Esto es una foto solamente para... Esto es una frustración anticipada de lo que van a ver ahora, de lo que les voy a mostrar ahora. Ya luego de tener este camino en el mundo laboral y trabajar en proyectos y en promotoras, finalmente tomé la decisión de que ya era el momento, que tengo la experiencia suficiente y la confianza de salir y poder yo hacer un proyecto y poder participar en el proceso. Y en todo este tiempo, como esto ha sido un plan que tengo desde hace más de 15 años, también he tenido la oportunidad de ir alimentándome y ver qué ha ido sucediendo en los proyectos, qué ha ido sucediendo en la ciudad. Y para mí está súper claro que en los últimos, principalmente en los últimos 20 años, la ciudad ha crecido de una manera muy desordenada, sin ningún plan estratégico, sin un plan maestro de largo plazo. La normativa ha sufrido alteraciones. La normativa me refiero a la normativa de cómo se construye o lo que se puede construir en un terreno,
las famosas zonificaciones y cambios de zonificación que muchos promotores han hecho en el tiempo. Y no es que me opongo a los edificios de altura, simplemente me opongo a cómo se ha hecho y a la falta de criterio y a la falta de plan. Y aquí podemos ver la ciudad que nos podemos encontrar hoy. Estas fotos son recientes, de Alegre Saporta, que está presente, contamos con su presencia. Y estas son pequeños ejemplos que nos podemos encontrar en la ciudad. Obstrucción de aceras, aceras que no tienen, no se pueden continuar. Una persona en silla de ruedas no puede circular por las aceras. Siempre los carros presentes. No hay infraestructura de transporte público. Las personas tienen que improvisar. Siempre para el carro. Esto es multiplaza y el área que se le dedica de estacionamiento para los carros. Esto es un edificio donde la entrada del edificio tiene más de 300, 400 metros cuadrados y es para el carro. Es un área que puede regresarse a la ciudad, es un área que puede ser habitada por las personas. Yo vivo aquí, este es mi edificio y yo en verdad no uso este espacio. Este es un espacio transitorio cuando salgo a correr o cuando salgo a pasear con mi perro, pero hasta ahí. Y todo el espacio que tiene este edificio, que puede ser aprovechado de otra manera, es una lástima. Aceras inexistentes dedicadas a los carros, personas atentando su seguridad. Y prácticamente esta ciudad en los últimos 20 años ha sido la ciudad de los carros. Entonces la reflexión aquí es cómo podemos convertirnos en la ciudad para las personas. Esta es una foto que yo tomé hace unos años atrás y la guardé, no sabía cuándo la iba a usar, pero ya me siento contento que la puedo mostrar hoy. Esta es una foto que la tomé yo paseando a mi perro, que me generó tanto impacto de una caravana de bebés, de coches y de personas teniendo que caminar en la calle, en esta calle que es la rotonda de Punta Pacífica, que es de alto tráfico, teniendo que encontrar la manera de cómo circular. Aceras mal planificadas, garitas de edificios encima de las aceras. Es un desorden, es un desastre esta ciudad en algunos puntos. Otra de las conclusiones o las reflexiones que yo he tenido en evaluar esta ciudad es cómo se han diseñado los proyectos. Los proyectos, principalmente en la gran mayoría, se han maximizado en lo que la norma nos permite. La norma, para los que no están familiarizados con la normativa de construcción, la norma se basa en densidad, en la cantidad de personas que se pueden hacer en un proyecto, en un terreno. Y en base a eso se hace un cálculo, en base al tamaño del terreno, dice cuántas personas, en base a cuántas personas, dice cuántas recámaras. No los quiero enredar con tanto cálculo, pero al mismo tiempo la norma exige unos mínimos para los carros. Y la narrativa de cómo se ha diseñado esta ciudad ha sido que los desarrolladores han secuestrado, así yo lo veo, han secuestrado la dinámica y el proceso de diseño porque le exigen a los arquitectos: tengo este terreno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es lo máximo que puedo hacer? El arquitecto está acostumbrado a demostrar lo máximo que se puede hacer en ese terreno, y para hacer eso toca diseñar primero el carro. Primero se resuelve el carro y después hace el edificio. Y por eso comienzan a aparecer estas tipologías y formas de edificio que es de una manera monótona y genérica. Casi todos los edificios de Panamá, en esta foto, y ahora te lo voy a mostrar unos acercamientos, todos los edificios tienen este cajón de estacionamientos y después tienen el edificio. Yo le estaba comentando a Sara que yo soy arquitecto y me encanta viajar a buscar arquitectura cuando puedo. Y si yo viviera fuera de Panamá, yo no sé si viajaría a Panamá a buscar arquitectura de los últimos 20 años. Y aquí le voy a mostrar solamente una foto para reforzar la idea de donde sea que nos volteemos, aquí en San Francisco, en Punta Peytía, en Costa del Este, donde sea que haya edificios en altura, la mayoría está bajo esta tipología y forma de diseñar. Cajones de estacionamiento, apartamentos, muros ciegos, sin importar qué hay al lado, cuál es el vecino. Este edificio que lo han usado como de referencia de Panamá, es una lástima.
Estoy tratando de ser político, diplomático. Eh, pero más que el diseño o la forma, lo que más me molesta de este edificio es el cambio de norma que ellos tuvieron que hacer aquí, que la norma permitía que hagan esto, que hagan esta locura, pero hasta 5 pisos. Aquí ellos lo cambiaron y lo hicieron hasta 11 pisos. Si el día de mañana esa gasolinera se va y se hace un edificio, ese edificio, después del piso quinto, a partir del piso sexto, van a estar viendo este muro ciego. Esa es la falta de conciencia ha sido el acercamiento que la mayoría de los desarrolladores han tenido en esta ciudad. 11 niveles de estacionamiento. Esto es aquí en San Francisco, toda una cuadra entera dedicada a un muro de estacionamientos. Aparte del tratamiento que tiene de deterioro, esto no invita a nadie a estar. Edificios al lado de casas. Esta foto fue perfecta. Esta la tomé hoy y estaba buscando esta casa y por suerte, para demostrarles, reforzar el mensaje, me salió una persona corriendo en la calle. O sea, aquí estamos viendo tantos problemas en una sola foto. No hay acera, ejercicio en la calle, muro sobre una casa. Ahí está el desorden urbano donde no hay esa sinergia entre el tipo de edificaciones que estamos construyendo. Esto es lo más impactante para mí cuando ocurre esto, porque aquí ya no va a ocurrir más nada. Aquí no puede ocurrir un edificio. Yo estoy tapando. Pero aquí ya no puede suceder nada. Y aquí ya no cabe un edificio ni siquiera. Entonces, esto me lleva a una filosofía urbana que yo conocí hace un tiempo atrás, que siempre me ha llamado la atención, de este movimiento Placemaking X. Es un movimiento urbano que tiene cierta filosofía que dice que si uno planifica ciudades para el tráfico y para los carros, entonces vamos a tener más carros y más tráfico. Pero si planificamos la ciudad para las personas y espacios públicos, vamos a tener más personas y más espacios públicos. ¿Qué significa esto? Que si nos enfocamos en resolver el problema del carro, el problema del tráfico, estamos buscando la solución para poder transitar en carro. Significa que estamos habilitando más infraestructura o más posibilidades para transitar en carro. Y esta es una foto de la semana pasada. Estuve de viaje y lo único que estaba viendo aquí era puro puentes y estaban construyendo puentes nuevos. Y este es el concepto. Este es en Miami, que es una ciudad diseñada para el carro y la única manera de circularla es en carro. Esta es una foto que saqué de inteligencia artificial simplemente para ver hasta dónde podemos llegar con la ciudad. Cuántos puentes, cuántos túneles, cuántas calles podemos hacer. El carro no es la solución y está mal ejecutado en nuestra cultura, pero la tenemos en nuestra cultura. Los carros van a seguir creciendo, por lo tanto, si no controlamos la planificación, las calles van a seguir creciendo. Y para valorar y validar esta filosofía urbana, voy a mostrar un ejemplo aquí mismo en la ciudad de Panamá. Antes teníamos la Avenida Balboa, que era una de las calles principales de la ciudad. En algún momento era playa y era un espacio donde no tenía ni sombra, tenía algo de acera y simplemente funcionaba para circular de un lado a otro, pero no era un área de esparcimiento. Hoy día se hizo un espacio público y la gente lo utiliza, lo ocupa para hacer ejercicios, para transitarse. Los fines de semana se llena de familias, las protestas, clases, de todo ocurre en un espacio público. Entonces, eso valida el concepto de que si diseñamos para las personas y los lugares, van a haber más personas y más lugares. Es un mito de que todo depende del carro. Todo depende del carro porque estamos queriendo depender del carro y porque la planificación está enfocándose en querer el carro. Queremos hacer 4 puentes, 5 puentes. ¿Cuántos puentes vamos a hacer? Tenemos que resolver con espacios públicos. El tema del transporte se tiene que resolver con transporte público, porque si dedicamos a que todos estemos en nuestros carros, y solamente quiero que reflexionen esto, todos los días asumo que la mayoría sale de su casa y se compromete a estar en el carro por el resto del día. Y estamos en una caja metálica, individuales, solos, yendo hacia el trabajo, regresando hacia el trabajo, yendo hacia la escuela de los niños, regresando.
y solamente estamos de una manera muy individual navegando en nuestro día a día en este mundo, porque no estamos en esta sensación de comunidad, no estamos circulando en un transporte público, no estamos caminando. Yo creo que alguna gente lo ve como si fuera algo de desprestigio, pero en todas las ciudades primermundistas, en todas las ciudades avanzadas, eso no se considera algo de desprestigio. Ese es el transporte común. Es más, tener carro es lo raro, en verdad, en esas ciudades. Estos son espacios públicos que tenemos en la ciudad. Y no estoy hablando que si están bien diseñados o no, pero están y la gente los usa. Y esto es un ejemplo de acera, aunque con algún problema de basuras y algunos temas ahí de finalización de obra. Es una acera que tal vez invita a circular, tiene sombra. Y eso me lleva a que tenemos un problema que no atendemos en esta ciudad, que es el clima. Por eso es difícil salir a caminar. El clima de Panamá es un clima de altas temperaturas, de altas humedades, más del 90% de humedad, y tenemos lluvias torrenciales. Si eso es una problemática y si eso es lo que nos impide salir de la casa y si eso es lo que nos obliga a montarnos en un carro, ¿por qué no diseñamos para atender eso? ¿Por qué no diseñamos aceras que nos protejan de la lluvia? Estos son proyectos de los años 70, los años 80, que no dependían del aire acondicionado y que estaban obligados a interactuar con el clima. Son proyectos que tienen aleros en sus ventanas para protegerse del sol de la lluvia, consideren la ventilación cruzada, lleno de balcones y lleno de vegetación. Este edificio, me imagino que todos lo conocen. En esta foto es una foto vieja que yo tomé desde la universidad. En esa época era el HSBC, hoy es la Torre Banismo. Tiene hasta tecnología. No sé qué tanto conocen de este edificio. Es un edificio corporativo de vidrio, pero estos elementos que tienen la fachada son los elementos que protegen del sol de manera horizontal, de manera vertical, y al mismo tiempo la tecnología de esa solución es que, si ven la foto, los dos elementos horizontales están inclinados y eso hace que el viento entre con una mayor apertura y la parte de atrás es de menor apertura. Eso genera una alta presión y hace que el viento corra obligatoriamente por arriba hacia arriba de la fachada y ventila la fachada. Eso se llama el efecto Venturi y esto es una obra que tiene más de 30, 40 años. No necesitamos acudir a inteligencia artificial para buscar y encontrar las soluciones que necesitamos hoy. Soluciones, protección solar. Estos son parasoles que, dependiendo de la orientación del sol, podemos ver cómo podemos cuidar los espacios interiores que no se calienten. Estas obras no era lo común tener aire acondicionado. Se estaban más que obligados a tener que innovar, a tener ese reto encima. Y yo creo que en los últimos 20 años ha sido todo fácil, como que bueno, vidrio, aire acondicionado, resuelto. La pregunta es entonces, ¿cómo debemos diseñar hacer espacios públicos en Panamá? Estos son ejemplos en otras partes del mundo que simplemente teniendo una protección del sol o protección de la lluvia, incorporando el paisaje, invita a estar. Sombra, esta es la clave de todo. Esto nos protege de la lluvia, nos protege del sol. ¿Quién no quiere caminar en este tipo de calles y aceras? Y estamos incorporando vida en la ciudad. Y las plantas a veces se apropian de las aceras y estamos caminando en el espacio de las plantas y no las plantas están en nuestros espacios. Entonces, ¿qué es la arquitectura? La arquitectura es el arte de crear refugios para las personas. Y el otro día estaba escuchando una conferencia de Renzo Piano, es uno de mis arquitectos favoritos, ya tiene 70 y pico años creo, de Italia, y él estaba diciendo que un arquitecto tiene que ser poeta a las 10 de la mañana, tiene que ser humanitario a las 11 para no perder su norte, pero tiene que ser un constructor a las 12. Eso dice que no solamente hay que ser idealista, pero también hay que poder convertir esa visión y poder convertir ese sueño en algo real y en algo tangible y algo que funcione. No se trata de solamente tener un edificio bonito, no se trata de tener fachadas para alimentar el ego del arquitecto, porque el arquitecto en verdad está en servicio a las personas, en servicio a la ciudad. Y entendiendo eso, ya para el proyecto que estoy promoviendo,
yo entendía que no podía hacer este proyecto yo siendo arquitecto, yo siendo el cliente, y yo solito, y yo todo yo, y todo para mí, y mi ego, y yo soy lo más cool. Entendí que ese no iba a ser el camino, y entendí que tampoco podía ser el camino tradicional de desarrollador, arquitecto, vamos contra el mundo. Aquí fue totalmente diferente. Aquí invité a una mesa colaborativa a múltiples disciplinas, a arquitectura, a la construcción desde el primer día, que es algo que no se acostumbra en la mayoría de los proyectos de Panamá. Diseño interiores, una oficina especializada en bioclimática. La arquitectura bioclimática significa la arquitectura que considera el clima local. Consultores y expertos en iluminación y en acústica, administración de edificios y diseño de paisaje. Todo este equipo formó desde el día 1 de la concepción de este proyecto, y eso nos hizo tener un acercamiento en cómo resolver todas estas problemáticas que les acabo de mostrar. Ahora les voy a demostrar cómo yo entiendo que se puede resolver. Y la primera decisión que tomamos nosotros, antes de pensar en el diseño y antes de empezar a soñar, fue cómo le regresamos espacio a la ciudad que tanto necesita, que tanto les he dicho que no tenemos. Entonces, lo primero que hicimos fue retirarnos de la calle el doble de lo que la norma nos permite. La norma nos decía que podíamos retirarnos 5 metros y a partir de esos 5 metros podíamos construir el edificio y podíamos hacer el típico cajón de estacionamiento como ven en el edificio de al lado. Lo que nosotros hicimos fue el doble, nos retiramos 10 metros. No solamente eso, nos retiramos 3 metros de lateral y 3 metros del posterior porque tenemos unas casas al lado. Entonces, es poner en práctica lo que yo tanto criticaba y en vez de criticarlo, de repente comenzar a hacerlo. Esto no solamente nos daba ese primer acercamiento en cómo hacer el proyecto, sino que generamos espacios arborizados, con sombra, con paisaje para la ciudad, para las personas del barrio que puedan utilizarlo. Es un espacio que no está dedicado y no está diseñado para el carro, sino es para las personas. Claramente teníamos que atender la situación del carro en la parte frontal. El carro sí puede circular, pero no está bienvenido. Se va a sentir, psicológicamente va a sentir que está invadiendo un espacio de personas, y este es el espacio que hemos dejado en la parte frontal del edificio. Y esta es la primera decisión del proyecto antes de pensar en cómo va a quedar, en qué color, en qué material, en qué distribución. Es una decisión tan potente que genera tanto impacto, y ese fue el acercamiento que tuvimos con el resto de las problemáticas y soluciones y preguntas que nos hacemos con el proyecto. La fachada del edificio fue diseñada por el sol, no fue diseñada por nadie de la mesa. El sol nos dijo a nosotros cómo esa fachada tiene que quedar. ¿Por qué? Porque agarramos el edificio, lo corrimos en un programa de análisis solar con las coordenadas de Panamá en la orientación de ese terreno, y veíamos cómo el sol impactaba en las diferentes fachadas. Y aquí podemos ver un comparativo. Aquí donde dice fachada sur es el edificio sin ninguna solución. Lo que ven en rojo es en el solsticio de invierno, el 21 de diciembre, que es el sol donde más pega en esa fachada. Es la fachada que más afectada está en todo el edificio. Y entonces, viendo ese estudio, aquí donde dice fachada sur, del otro lado, ven la gran diferencia que tenemos. Y esto solamente lo solucionamos poniendo unos parasoles verticales que ahora van a poder ver en las imágenes. Entonces, nosotros teniendo este acercamiento de considerar el sol, considerar el clima, por eso se llama bioclimática, se fue armando el proyecto casi de una manera orgánica y de una manera más fácil que ponernos a diseñar qué está de moda o qué queremos, qué está bonito, qué está feo. Quedó siendo un proyecto atemporal. Y aquí hay un diagrama, un comparativo de un apartamento sin balcón y otro apartamento con el balcón y la profundidad que tuvimos que calcular con el balcón. Y aquí lo que logramos es que la incidencia solar no sea una incidencia de radiación directa en el espacio interior, sino que cae en el balcón. Eso hace que el espacio interior se reduzca la temperatura por 5 grados. Eso es un efecto cadena. Eso hace que el aire de esa sala o de ese espacio, en vez de que sea 24.000 BTU, sea 18.000 BTU. Eso hace que se consuma menos energía. Entonces, decisiones así chiquitas comienzan a tener este efecto positivo y generar este impacto en conciencia ambiental, en conciencia humana,
porque al final también estamos logrando ese confort espacial que buscamos. Y estoy seguro que muchos, los que pasamos pandemia aquí en Panamá, que nos tocó encerrarnos mucho tiempo en la casa, creo que muchos comenzamos a valorar y entender el espacio en el que vivimos, porque nos obligaron a estar mucho tiempo ahí. Y no solamente es considerar el clima, sino es considerar el paisaje, incorporarlo en el proyecto para tener un proyecto vivo. Esta ciudad va creciendo y va creciendo y va creciendo una jungla concreto, y los hábitats naturales se van perdiendo y se van reemplazando por concreto. Y aquí lo que queríamos lograr es tener un diseño de paisaje con intención, no solamente poner plantas para que los renders se vean bonitos, sino que tengan un propósito y una función cada selección de especies. En la azotea lo que hicimos fue poner especies que puedan atraer a las aves migratorias, que cuando les toque pasar por Panamá puedan tener un espacio de descanso y no se encuentren con concreto, que muchas veces ocurre que hay hábitats, desaparecen y las aves cuando llegan ven concreto y se desorientan. Otra de las soluciones que tenemos con el diseño de paisaje, obviamente, es generar este ambiente y este microclima mental y emocional, que estamos en este espacio lleno de plantas, se siente tan agradable, y esos son los efectos psicológicos que las plantas promueven y aportan a nuestro bienestar. No solamente eso, sino que la lluvia, que es otro de los problemas climáticos que tenemos en Panamá, decidimos enfrentarla y atacarla de la manera que podíamos. Llueve torrencialmente aquí, la ciudad se inunda. Parte de la razón de lo que eso ocurre es porque donde había un terreno y el agua de lluvia permeaba y ahora hay concreto, el edificio lo redistribuye a la red pluvial de la ciudad, y eso aporta a que en ciertos momentos se sobresaturen y las calles se inunden. Hay un problema de basuras y otros temas más complejos, pero la permeabilidad afecta mucho. Entonces lo que hicimos aquí fue recolectar el agua de lluvia, dedicarle un tanque especial de agua a esa agua de lluvia para tratarla y reintroducirla al proyecto para regar todas las plantas. Al mismo tiempo, en la planta baja, todo el tratamiento de suelo duro, en vez de que sea impermeable para que el agua corra hacia la calle, vamos a instalar un tratamiento permeable para que el agua pueda regresar al acuífero. De esa manera estamos regresándole al acuífero el agua que muchas veces consumimos. Y este es el proyecto. Entonces, ¿cuál es el verdadero valor de los proyectos? Nos hemos acostumbrado a una narrativa en donde posiblemente cuando queremos ver un proyecto, si queremos comprar un apartamento, estamos acostumbrados a escuchar que si son acabados europeos, muebles europeos, italianos, que si tienen amenidades, ¿cuál es el verdadero valor de un proyecto? Y esas cosas son tal vez necesarias, y sí, y tal vez quisiéramos tener materiales de calidad y quisiéramos tener materiales importados, cada uno con su gusto, pero
Para mí ese no es el valor principal del proyecto, son más como un agregado, un complemento. Y tenemos que hacer proyectos no solamente pensando como si el proyecto es el todo, sino el proyecto en verdad forma parte de un todo. Ese mensaje a mí me emociona mucho porque yo puedo mostrar estas soluciones. Yo sé que con este edificio no vamos a solucionar el problema de inundación, no vamos a solucionar muchos problemas, ni siquiera el problema de los espacios públicos, porque simplemente estamos promoviendo y realizándolo en esta parcela y no lo estamos haciendo a nivel ciudad. Pero entonces yo me voy con esta reflexión de qué ocurre si dejamos de verlo como un proyecto y qué ocurre si todos los proyectos los hacen. Porque estamos acostumbrados a ver este tipo de solución, todo lo mismo, monótono por toda la ciudad. Pero ¿qué pasa si solamente, que sigan haciendo lo mismo, pero que solamente hagan una decisión, que se retiren y que le regresen espacio a la ciudad? La calle se transforma, el barrio, la cuadra se transforma, el barrio se transforma, el corregimiento se transforma, la ciudad se transforma. Entonces, vieron, no sé si lograron ver en el video, tenemos paneles solares, muy poca superficie para abastecer y generar energía para todo el edificio. Esto posiblemente va a generar para alguna zona común del edificio, y eso es. Me estaban diciendo, la primera vez que salí con esta idea, el proveedor me está diciendo, pero ¿para qué estás haciendo eso? O sea, no te es rentable, ¿para qué vas a gastar plata en eso? Lo estás haciendo para marketing. Y dije, sé que va a aportar al discurso del proyecto, pero yo no lo veo así. Yo lo veo, ¿qué pasa si todos los edificios tienen paneles solares en su azotea? La ciudad comienza a convertirse en una planta de generación eléctrica descentralizada, tal vez no para abastecer la necesidad de la ciudad, pero si a nivel de volumen generamos esta energía, sí generamos un impacto positivo en nuestros recursos naturales. Esto simplemente es un fotomontaje, pero es imaginarnos cómo una ciudad puede convertirse si cambiamos la filosofía y cambiamos nuestro acercamiento en cómo hacer ciudad, porque no estoy haciendo un proyecto, estoy aportando a hacer una ciudad. Posibilidades y podemos soñar, pero tenemos que convertirlo en vida real. Dejo esta última imagen, que es una imagen que me traje desde la universidad, que siempre me ha generado impacto. Es un comparativo del espacio que se requiere para transportar 60 personas. Y el comparativo está entre carro, transporte público y bicicletas. En carro claramente pueden ver el espacio que ocupan en las calles 60 carros, bicicletas, y la solución al final del día va a estar en el transporte liviano, en el transporte público, porque si dependemos de los carros, vamos a hacer más aceras, vamos a hacer más calles, perdón, vamos a habilitar más infraestructura para los carros, entonces naturalmente van a haber más carros. Y solamente les invito a que puedan, y ojalá yo haya logrado el objetivo de que puedan ver esta ciudad de una manera diferente, que puedan apoyar de la manera que puedan apoyar en lo que sea que hagan para exigir una ciudad como deberíamos tener, como la ciudad que nos merecemos, una ciudad para las personas. Y simplemente es cambiar el acercamiento de cómo pensamos y cómo creamos un proyecto. Tenemos que considerar al colectivo, no podemos pensar ya en nosotros. Tenemos que pensar en qué impacto positivo esta edificación va a generar en su entorno inmediato en la ciudad. Tenemos que regresar a espacios públicos y regresar a aceras. Tenemos que promover comunidad, tenemos que conectarnos. Hoy cada día más nos vamos desconectando con el celular en la cabeza todo el día. Tenemos que poder promover esos espacios para que naturalmente vayamos actuando de una manera comunitaria dentro de esta ciudad. Tenemos que considerar soluciones sostenibles. El tema sostenible muchas veces está catalogado como idealista, como que la gente go green o lo que sea. Yo estoy seguro que la mayoría de las personas que dicen eso viajan a otra ciudad, en otra parte del mundo, y dicen, wow, qué ciudad más, ¿por qué Panamá no es así? Pero están aquí y no hacen nada. Me refiero a los desarrolladores. Entonces yo creo que simplemente es cambiar el acercamiento y está, yo creo, en nosotros y en todos los ciudadanos de qué nosotros valoramos y qué nosotros exigimos. Es lo mismo con el gobierno. Si dejamos que ellos hagan lo que quieran, van a hacer lo que quieran. Igual acá.
tenemos que ser exigentes con las cosas que nos merecemos y la ciudad que nos merecemos. Muchas gracias a todos por venir. Y cualquier pregunta, a la orden. ¿Preguntas? ¿Alguien? ¿O estamos bien? Aquí hay una. Te escuchamos todos, yo creo. Tengo dos preguntas. Sí. Creo que una va a ser como un poco fuerte, pero o sea, suena muy bonito todo el proyecto, lo felicito, de verdad, muy lindo. Pero, ¿cómo haces para que eso sea accesible? O sea, porque todo lo que estás mencionando implica, o sea, el tema de retirarte, todas esas cosas implican como consecuencias de rentabilidad, ¿no? O sea, como económicas, que la mayoría de las desarrolladoras se rigen